Crisis de valores. Vivimos en una crisis mundial de valores en todos los aspectos de nuestra sociedad, manifestada en la corrupción a todo nivel, tanto en la manera de pensar, de hablar, de actuar, incluso de vestir. Cada ser humano tiene su manera de ver las cosas, en otras palabras. Cada quien tiene su propia cosmovisión del mundo que nos rodea, es decir, su comprensión personal del universo, la misma que, errada o no, marca su comportamiento en la vida. Pero ¿en base a qué parámetros? ¿En qué marco de referencia? ¿Basado en algún código moral o norma de conducta? El apóstol Pablo, en su epístola de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el contexto del fin de los tiempos y del hijo de perdición, nos advierte del misterio de la iniquidad, que ya está presente en el mundo desde tiempos antiguos. Esta palabra iniquidad, anomia en griego, no es meramente sin ley o infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella. Esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazamiento de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo o entronización de la propia voluntad, es decir, la anarquía. Literalmente significa injusticia. Pablo nos habla de la estrategia de este hijo de perdición, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es muy importante conocer la historia de la humanidad, porque tiene muchas enseñanzas sobre el carácter del hombre y su actitud hacia sus semejantes. La supervivencia de este Homo sapiens ha sido un camino manchado de sangre inocente, de destrucción y muerte, debido a que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, como lo dijo el apóstol Juan. Les menciono unos pocos ejemplos bien documentados a través del tiempo: la Inquisición, la Primera y Segunda Guerras Mundiales, las revoluciones socialistas de América Latina y muchos ejemplos más que están en la historia. Vamos a plantear el problema de la iniquidad del hombre y cómo la cosmovisión errada de varios líderes políticos y sus naciones condujeron a la destrucción de sus países en este siglo XX. Abrazaron la mentira por una falta de amor a la verdad. Cauterizando sus sentidos racionales, se transformaron en mentes reprobadas con una obediencia ciega a sus diabólicas filosofías. Refresquemos la memoria con algo de historia universal, que nos conviene recordarla. Antes de terminar la Primera Guerra Mundial, que sucedió entre 1914 y 1918, en el año de 1917 estalla la Revolución Rusa y la formación del primer gobierno comunista del mundo bajo el liderazgo de Lenin, con un número de víctimas muy superior al holocausto nazi. Luego, la protagonista es la Alemania de Hitler, en el periodo de 1933 a 1945. Todo empieza con la fundación del Partido Nacional Socialista Obrero, 1921, que luego se llamará Partido Nazi, y su milicia armada de las SS. En 1933 Hitler es nombrado canciller de Alemania y en 1934 es nombrado primer ministro con el poder absoluto para gobernar el Tercer Reich. El partido nazi era una mezcla de nacionalismo y socialismo, un cóctel molotov peligrosísimo, que rechazaba en su ideología al liberalismo y al capitalismo, y como estandarte tenían su paradigma antisemita, es decir, la supremacía racial aria, el odio a los judíos porque ellos la consideraban una raza inferior, un ejemplo clarísimo de la acepción de personas. Durante el tiempo que Hitler estuvo en el poder, adoctrinaron a las familias y a los niños en la filosofía nazi, convirtiéndolos en esclavos ciegos, sordos y mudos que veían a su líder como a un semidios del Olimpo y al cual le debían obediencia absoluta, así el Führer estuviera equivocado. Por eso, es contradictorio que un pueblo supuestamente culto, cuna de grandes filósofos, pensadores y científicos, se viera involucrado en actos genocidas de exterminio masivo. ¿Qué clase de seres humanos fabricaron?
¿Bajo qué poder maligno se sometió a Alemania? Se tragaron el espíritu de mentira del Dios de este mundo a través de sus líderes y luego, con todo desparpajo, siguieron el camino de Caín. Iniciaron con una matanza en Polonia y Francia, guiados por resentimientos de odio y venganza, supuestamente por no estar de acuerdo con el Tratado de Versalles, ocultando sus verdaderas intenciones expansionistas para el dominio mundial. En 1949, luego de una tenaz guerra civil, vino la Revolución China, en la cual Mao Zedong se proclamó líder totalitario de la China comunista, con un costo demasiado alto de vidas humanas. Y en América Latina, por supuesto, el mal ejemplo de Cuba, como cuna del comunismo en la región, un foco de insurgencia maligno, un país que había impuesto restricciones estrictas a la expresión religiosa en 1960 y había sido oficialmente ateo hasta 1992. Negaron a Dios voluntariamente, se volvieron en contra del Creador. Allí, el gobierno sigue manteniendo el control estricto de las instituciones religiosas, los grupos afiliados a ella y los creyentes. Por más de 60 años se han dedicado a callar, a encerrar o sacar del país a todo el que piense diferente, en donde, por testimonio de varios cubanos creyentes, las palabras Dios, familia, Biblia, etc. y todo lo relacionado fueron retirados de la enseñanza en las escuelas y colegios, peor en las universidades. Esta parte de la historia me recuerda al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahora, conforme a lo que está sucediendo en América Latina, la aparición de un fenómeno llamado socialismo del siglo XXI, orquestado en 1990 en el Foro de Sao Paulo, en donde se reunieron todos los partidos políticos de izquierda del continente y demás grupos narcoguerrilleros para planificar la estrategia que están aplicando desde hace algunos años en nuestros países. El objetivo: apropiarse del poder político de manera fraudulenta y perpetuarse en el poder a toda costa. Es decir, utilizando la corrupción de los poderes del Estado, empleando métodos para nada legales y éticos como sobornar jueces, comprar conciencias, tráfico de influencias, narcotráfico, sicariato para eliminar a testigos y opositores, lavado de dinero, desfalco progresivo de las arcas del Estado y del Seguro Social, para quebrar la economía débil de los países y en ese momento transformarlos en estados socialistas donde el gobierno es el dueño de todo, un totalitarismo de maldad. Bajo el lema de justicia social con libertad y con el cuento de que toda la vida se preocupan de los pobres, esa misma ideología la tuvo Judas Iscariote en el Evangelio de Juan, cuando dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? La misma escritura les contesta: pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que quedaba en ella. Pienso que Judas fue el primer político socialista sobornado por la secta de los fariseos. Luego lo hicieron con los soldados romanos que cuidaban la tumba de Jesús, oficio habitual de los políticos. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 32 vuelven a tener actualidad en estos días. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, lo hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es importante notar
que este texto dice que la ira de Dios se revela, es decir, que de modo continuo va revelándose a sí mismo a una raza que obstinadamente niega lo que conoce sobre ese Dios, que desde el principio se ha revelado a sí mismo a través del universo, de la naturaleza, de las galaxias, las estrellas, los planetas, los cielos, el mar, la tierra, los seres vivos, es decir, todo lo que nos rodea con un equilibrio perfecto y un diseño inteligente. Se les atrofiaron los sentidos y se hicieron necios, voluntariamente ignorantes. Esta idea se repite varias veces en el pasaje. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, a pesar de haber conocido a Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, el gran creador del universo, el barro rebelándose en contra del alfarero. Es cierto que tal vez fueran solamente los judíos los que tenían las escrituras, pero Dios se hizo accesible a todos, hablándoles a través de su creación y de hecho, todos conocían a Dios al punto de que Él se dio a conocer a través de este canal de revelación. Pero lo que hicieron los hombres con esta revelación fue rechazarla y al Dios que se presentó en ella. Suprimieron la verdad, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Este fue el detonante, el principio de la caída del hombre, la falta de gratitud. El hecho de que el mundo pagano no adore al Dios de las Escrituras no es culpa de Dios, porque Él no dejó de revelarse ante ellos. La culpa, el error es de ellos, porque no respondieron al Dios que se da a conocer por la dureza de sus corazones. Pero aquí, el propósito de Pablo no es el de argumentar a favor de un Dios justo, sino explicar por qué y de qué modo la ira contra la impiedad e injusticia de los seres humanos viene revelándose desde el cielo. La actitud básica de la humanidad hacia Dios se revela en la negación y rechazo del conocimiento de Él. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo también nos habla de los burladores en el tiempo del fin, en 2 de Pedro 3. Estos ignoran voluntariamente que, en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Siguiendo con el hilo de Romanos, notamos que Dios, por el rechazo del hombre a su deidad y a su mensaje, entrega al hombre a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente depravada, y lo describe aquel que tiene sus ojos como la llama de fuego. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí describe claramente la homosexualidad y las enfermedades que acarrea. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 3 veces, dice Dios, los entregó. Aquí el verbo significa entregar el control o responsabilidad. Como el hombre no quiso glorificar a Dios, ni responderle, ni darle gracias, Dios lo entregó al control de sus propios malos deseos. Como las personas decidieron adorar y servir a lo creado, Dios los entregó bajo el control de sus propias pasiones vergonzosas. Como no estimaron el conocimiento de Dios ni lo atesoraron, Dios los entregó bajo el control de su propia depravación mental. Esta acción deliberada de entregarlos es un acto de juicio
que como resultado ha producido la continua revelación de la ira de Dios desde el cielo. Aquí tenemos que señalar algo importante. La lista de acciones que Pablo enumera en este pasaje no se presenta como pecados por los que la humanidad habrá de enfrentar el juicio escatológico. Son acciones que en sí mismas dan evidencia de que la humanidad es el objeto actual de la ira de Dios. La sociedad tal como la conocemos está llena de pecado y corrupción. Los seres humanos son mutantes, hombres y mujeres deformes, físicamente o espiritualmente. Por ejemplo, los transgéneros, los travestis, con mentes depravadas, torcidas y pasiones pervertidas. La sociedad se corrompió con toda clase de maldad y los hombres y mujeres se han llenado de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Y en lugar de amarse los unos a los otros desinteresadamente, se comen entre sí. Bien encaja la frase de Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre, para referirse a que el estado natural del hombre lo lleva a una lucha continua contra su prójimo. El pecado que vemos alrededor de nosotros es prueba irrefutable de que incluso ahora Dios está juzgando a una humanidad que le ha rechazado y abandonado, corriendo en pos de sus propios pensamientos pervertidos. Hoy no hay canal de televisión o periódico, más aún en las redes sociales, que no nos muestre evidencia de que los seres humanos y nuestra sociedad estamos bajo la ira de Dios. Sin embargo, los mutantes espirituales que habitan nuestro perdido planeta se han olvidado de lo que era la humanidad antes de la caída y de lo que podría volver a ser si tan solo cada uno de nosotros reorientara su vida al Señor, nuestro Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así describe el apóstol Pablo a una sociedad alienada, apartada de Dios, entregada a la iniquidad, a la anarquía y a sus concupiscencias, como ha sido la historia de la humanidad hasta hoy en día, donde la condición del hombre ha caído aún en lo más bajo con la ideología de género, matrimonio homosexual, legalización del aborto, grupos LGBTI, drogadicción, nuevo orden mundial, consecuencias de pensamientos depravados que degradan la condición del hombre. Pero hoy más todavía, si así está descrita la condición del mundo en lo natural, en lo espiritual la Iglesia de Cristo cae vertiginosa en una apostasía que está profetizada por el apóstol Pablo. El mundo ha entrado a la Iglesia sutilmente, sin que los pastores se hayan dado cuenta, o como los hijos de Elí que lo hacían con pleno conocimiento de causa. Iglesias y sinagogas ministrando fuego extraño en la alabanza, tomando lo sagrado de Dios y mezclándolo con lo profano. Los ritmos del mundo, el rock, el reggaetón y muchos otros invadieron los púlpitos con sus respectivas coreografías, luces como un show en vivo, en donde están ministrando al enemigo en lugar de a Dios. Hablo de ministros corruptos, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que se han enseñoreado de la grey del Señor y en lugar de ser siervos se autodenominan apóstoles, maestros, evangelistas, etc., pero que no lo son, ni tienen el llamamiento, peor han nacido de nuevo, son lobos rapaces vestidos de ovejas, ministros narcisistas y fraudulentos que toman el evangelio glorioso como fuente de ganancia. Aquellos que se imponen o aquellos que imponen a sus ovejas cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar, como los fariseos que hacían prosélitos y los hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos, que enseñan mandamientos de hombres e imponen a sus ovejas normas fuera del contexto bíblico. Los hacen autómatas, sin capacidad de pensamiento, razonamiento ni discernimiento, ciegos, sordos, mudos y obedientes en extremo a su cobertura. Así ésta camine mal, algo parecido a la obediencia nazi. He visto y he palpado lugares en donde el pastor vive desordenadamente y las ovejas se quedan calladas ante el pecado. Son alcahuetes y cómplices de este desorden, en donde funciona muy bien la teoría del rebaño. Hay abuso pastoral, hacen acepción de personas, se apartan de la verdad, el amor y la misericordia. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, como lo menciona el apóstol Judas. La Escritura nos muestra algunas características de los ancianos en Tito 1, porque es necesario que el ministro
o que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en Primera de Pedro también tenemos otra escritura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué debemos hacer ante esta condición de la iglesia y del mundo? Tomemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo y apliquémoslas a nuestra vida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Anhelemos la sabiduría espiritual para nosotros y pidámoslas para los demás. Colosenses 1:9. Porque es la que brinda el conocimiento que capacita a una persona para vivir en plenitud de la vida que da Dios. Aquel que demuestra celos o tiene ambiciones personales egoístas no posee la verdadera sabiduría de Dios, sino que tiene una mente reprobada y alejada de Dios. La verdadera sabiduría es la que Dios da y es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El buscar la sabiduría divina y no la nuestra nos conducirá sin dudas a la bendición y contentamiento en Jesús. Busquemos a Dios en oración y supliquemos que nos dé la sabiduría divina para ser valientes y tomar decisiones que traerán un avivamiento espiritual a nuestras vidas, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, para salir de esos lugares donde abunde el legalismo, el fariseísmo, donde los pastores abusan de las ovejas imponiendo leyes de hombres, donde no se mueve el Espíritu de Dios sino la religión, y busquemos una congregación en el orden de Dios, busquemos pastos frescos siguiendo al pastor de los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado, Señor, desde hace mucho tiempo. Esta palabra, Señor, la vienes repitiendo en los púlpitos, Señor, y la vienes repitiendo en tu palabra cada día, Señor. Y nos hemos visto, Señor, como ovejas maltratadas, Señor, como ovejas abusadas, Señor. Hemos visto que nuestros líderes se han apartado de tu camino y han desviado el propósito para el cual vinieron, Señor. Perdónanos, Señor, y guíanos, Señor, a tu luz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.